Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas, yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas de los meses de septiembre y octubre. Un total de 8 libros, los que he leído, de diferentes autores y autoras, de diferentes géneros, subgéneros, diferentes nacionalidades, diferentes siglos que van desde el 16 hasta el 21. Si es que soy la hostia, de verdad. Intro y comenzamos. Never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y empezamos este resumen de lecturas con Pierre y Jean, de Guy de Maupassant, novela de 1888. Es la segunda novela que leo del autor y no será la última porque he descubierto en él pues una forma de narrar que me gusta y una serie de historias que me entretienen muchísimo y que me parecen buenísimas. De hecho, ya tengo por ahí otra adquisición de este autor y que no tardaré mucho en leerla. Bien, en esta historia vamos a conocer a estos dos hermanos, Pierre y Jean. Los vamos a conocer desde la juventud, ellos están muy unidos, viven en una población pequeña de Francia. Y bueno, pues un día, concretamente Jean, que no me equivoque, Jean va a recibir una herencia millonaria, y no de un familiar, sino de un amigo de la familia al que no ven durante hace muchísimo tiempo. Es por ello que la envidia, los celos y la maldad empiezan a surgir en Pierre, porque se cuestiona el por qué este señor ha dejado esa herencia a su hermano y no la ha compartido con los dos. Por otro lado está la madre. La madre, digamos que va a sentir un verdadero interés por Jean una vez que reciba esta herencia y se va a despreocupar de Pierre. Es por eso que también va a aumentar esa envidia, esos celos y esa maldad en Pierre. Hasta tal punto que va a ser Pierre el que va a investigar el por qué este señor ha dejado la herencia única y exclusivamente a su hermano Jean. Hasta ahí puedo leer. Es una novela que trata, como habéis podido observar, de los celos, de la envidia, del dolor, porque hay mucho dolor también, de los intereses, de la herencia, no solamente de la herencia recibida en cuanto a dinero o ciertas adquisiciones que pueda recibir el heredero, sino también la herencia genética. Es una novela que está muy bien narrada, es muy lineal, es muy fácil de leer, hay pocos personajes con los cuales no te vas a perder en esta historia. Está bastante bien. Posiblemente te puedas esperar algo más de esta obra, porque seguramente que en tu cabeza vas a creer que esta historia va por tales palos y no va por ahí. Es decir, que ya os estoy leyendo la mente. Esta es una historia como la de Caín y Abel. Parece la historia de Caín y Abel. Creo que está un poco basada en la historia de Caín y Abel, pero no es la historia de Caín y Abel. Por lo tanto, olvidaros de por dónde van a ir los tiros. Van por otros lados, así que está bien que la descubráis. Por mi parte, muy recomendable. Iba a decir que si no conocéis al autor, pues podéis empezar por esta novela. Es un autor fácil de leer. Creo que independientemente de lo que leáis, lo vais a entender perfectamente. Es un autor fácil de leer, muy comprensible, muy ágil. Yo empecé por Bellamy, que me parece superior a Pierre y Jean. Me parece superior. Pero bueno, si no conocéis al autor, por aquí podéis empezar. Está bien para luego ir un poquito increciendo, porque Bellamy, como digo, me parece una novela mucho más redonda, mucho más grandiosa en todos los sentidos. Pero, como digo, Pierre y Jean, una gran recomendación. Seguimos y lo hacemos con Romeo y Julieta de William Shakespeare, obra de teatro escrita en 1597. Sí, por fin ya leo Romeo y Julieta, que yo, a ver, a grandes rasgos
conocía la historia, pero no los entresijos, no de esta historia. Yo solamente de William Shakespeare había leído Hamlet, que me ha gustado más Hamlet que Romeo y Julieta, pero bueno, esto también tiene lo suyo, tiene su miga, tiene su cuajo también, menudo cuajo tiene también esta gente de los Capuletos y los Montescos. Dos familias, como ellos, que son rivales. Por cierto, la obra está ambientada en Verona, Italia, y bueno, ya empezamos. Capuletos y Montescos. Romeo creo que era Montesco y Julieta era Capuleto. Ahora que sea al revés, verás. Pero bueno, pues están, como digo, estas familias están enfrentadas desde hace años. Julieta, pues está predestinada para casarse con uno de igual rango y abolengo y ya le tienen al pretendiente, pero bueno, pues en una fiesta se conocen Romeo y Julieta y se enamoran, vamos, nada más que de verse, ellos ya se enamoran. Vamos, que esto no pasa ni en la isla de las tentaciones, te quiero decir. O sea, esto es brutal. Y bueno, pues entonces ella rehúsa y rehuye a ese pretendiente que tienen sus padres preparado para ella. Entonces aquí es cuando empiezan ya las intrigas, la forma de verse a escondidas. Utilizan también a un cura, un capellán, para sus encuentros y también para iba a decir sus tejemanejes, no, para sus chanchullos, porque tienen unos chanchullos estos dos, para consumar su amor, y digo consumar, no consumar en cuanto a fortalecerlo y a que, es que no puedo decir tampoco, no voy a destripar la historia, pero pues eso, a formalizar su amor, a formalizar su amor. Y bueno, pues de esto va Romeo y Julieta, que en definitiva era una idea que yo tenía de esta historia, pero sin todos estos intríngulis que pasan a lo largo de la obra, que solo desconocía. Pues bueno, pues no ha estado mal, pero vamos, que tampoco me ha parecido la joya de la corona, ¿no? Pero bueno, pues se hace un poquito pesado también. Shakespeare es un poquito denso y muy extenso para lo que quiere contarte. Pero bueno, tampoco es que no puedo decir que haya estado mal la obra, ni mucho menos. Me quedo con Hamlet. Me gustó mucho más Hamlet que Romeo y Julieta. Pero bueno, pero aquí pues he tratado otros temas muy distintos que en Hamlet, pues como la pasión. Es que es una obra de la pasión de la juventud, Divino Tesoro. Y bueno, pues también del amor, trata el tema de la muerte, trata el tema de las convenciones sociales, trata el tema, pues, de la amistad, de la enemistad, en fin, que ha estado bien, pero que vamos, que yo no lo pondría yo ahí en un top y... no sé, yo es que digo tanto Romeo y Julieta, tantas películas de Romeo y Julieta, pues que oye chico, pues tampoco es para tanto la cosa, ¿no? Que ha estado bien, que no digo yo que no, pero que, no sé, demasiado bombo. Creo que puede tener obras más interesantes Shakespeare que esta. Tengo ganas de leer El sueño de una noche de verano, que a lo mejor es de las menos conocidas y de las más insulsas, pero me ha dado por ahí. Si la habéis leído, por favor, decidme en comentarios. Esta la recomiendo porque muchas de las que me veis, que os gusta Jane Austen y todas estas que os ponéis muy melosonas, pues a lo mejor sí, pues la disfrutáis más que yo, esta obra. ¿Ha estado bien? Sí. ¿Espectacular? Pues... Continuamos con más libros, concretamente con una novela, y esto me duele. Esto de verdad pongo a Dios por testigo que me duele. Se trata de Persecución de Toni Sala, novela de 2019, escrita en catalán y que ha sido traducida al castellano gracias a Jan de Trotalibros en el 2023, que es así como yo la he leído. Bien,
¿De qué trata? Persecución. Persecución, digamos que trata de muchas persecuciones. Incluso el lector también va persiguiendo concretamente al protagonista, Albert Jordi. Albert Jordi es la pareja de Elia, llevan un año juntos y tras este año, pues oye, no hay mejor regalo que decirle a tu chica, pues que hace 10 años mataste a tu anterior pareja y por eso estuviste en la cárcel. Regalo maravilloso de aniversario. Pues nada, pues Elia se queda ojiplática, o sea, normal, y le echa de casa. Le echa de casa, pero luego, claro, se cuestiona ella y quiere respuestas, el por qué hizo eso. Y bueno, como una persona que asesina, pues se ha comportado tan bien con ella durante ese año. Es por ello que ahí empieza la persecución de Elia a Albert Jordi. También hay más historias. Tenemos la de Mercury, que es un expresidiario que compartió celda y aventuras y desventuras en la cárcel con Albert Jordi y que, bueno, pues vamos a conocer ese pasado de Albert Jordi en la cárcel y el presente también, pues con Mercury. Es lo que a mí más me ha gustado, esta historia de cada vez que aparecía Mercury, mmm, me entusiasmaba más la novela. Lo que pasa es que aparece en ciertos capítulos. Y bueno, pues trata un poco de esto, de la persecución, porque todos le persiguen por algo en concreto, a Albert Jordi. La novela también está ambientada en el 1 de octubre, cuando se produjo el procés en Cataluña, y también con los atentados que se produjeron en las Ramblas de Barcelona. Todo, como veis, guarda mucha relación con la persecución a esos asesinos de las Ramblas, la rapidez con la que se celebraron esas elecciones y tal en Cataluña. Todo es como muy rápido, incluso la narración. La narración es muy rápida. Hay puntos y aparte, pero hay muchos párrafos que duran, pues a lo mejor 2 páginas. Entonces, lo lees como de corrido. Es como que intentas perseguir también tú a los personajes, concretamente a Albert Jordi, y creo que es el lector el que más respuestas obtiene de toda esa persecución. Quien las obtenga. Porque yo he de decir que por momentos me perdía. ¿Vale? También esta novela es mucho de pensamientos, de reflexiones del propio Albert Jordi. Y hay unos pensamientos de verdad que son muy macabros, son muy macabros. En fin, que es una novela que creo que está muy bien elaborada. Yo tenía referencias de personas afines a mí que le habían gustado la novela, pero yo no he casado con ella. Y eso es lo que me duele. Es lo que me duele, lo reconozco, porque, en fin, viene de donde viene, pero tengo que ser sincero. Pues a mí esta novela, no. No, tiene cosas que sí, pero como que en su conjunto, no. También me esperaba yo otra cosa, ¿sabes? Un juego ahí de persecución y tal, pero es mucho más que eso, esta novela. Me pasa un poco como, digamos, un poco como Guerra y Paz. ¿Que es una gran novela? Sí, que me gustó. No. Pues esto es un poco lo mismo. No he conectado con esta novela. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Y después de este fracaso, y bueno, pues esa implicación que me hizo tener para con la novela, necesitaba algo mucho más ligero, de leer así un poco, pues como despejarme y entretenerme. ¿Encontré la respuesta? Pues sí, porque leí, atención, Cómo vender una casa encantada. Sí, de Grady Hendrix, novela de 2023.
Vaya cuajo que tengo bien. Pues esta novela es una novela de terror, ¿no? Y trata de dos hermanos, de... Fíjate si me ha causado a mí esto que... Luis, que no recordaba ni los nombres. Luis era la hermana y Mark el hermano. Bueno, pues Mark telefonea a Luis, que vive a miles de kilómetros. Ella tiene, digamos, una vida un poquito más formada. Un poquito, porque tiene una niña, pero está separada del padre de la criatura. Y Mark le llama a Luis para decirle que sus padres, de ambos, pues han fallecido en un accidente de tráfico. Entonces Luis viaja a su localidad natal, pues bueno, pues para el tema del funeral y ese tipo de cosas, y bueno, pues también pues el tema de la herencia y, y esa casa, ¿qué hacer con esa casa? Al llegar ella a esa localidad natal, pues bueno, pues entra en la casa y empieza a ver pues como los muñecos pues empiezan como a cambiar de posición, ven la tele, ¿no? De repente ella apagaba la tele y al rato otra vez se volvió a encender, ese tipo de cosas. Que había empezado ahí un poco como... Yo soy de miedo fácil y ahí empecé un poquito como, ¿sabes? A acojonarme un poquillo. Pero solo un poquillo porque esto es un poco como el muñeco diabólico. Estas partes a mí de muñeco diabólico no me gustaron nada, ni me dieron miedo, ni nada, 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 nada. Lo bueno de esta historia es la relación entre estos hermanos. Estos hermanos se llevan fatal. Han sido muy distintos, han tenido enfrentamientos desde muy pequeños. Sus vidas, como ya he dicho, son muy distintas. Mark no hace absolutamente nada y digamos que Luis es más organizada. Em, Estas diferencias, conforme vayamos leyendo la novela, pues vamos a ir viendo sus respuestas, a qué se debió esos comportamientos de ambos hermanos, esas putadillas que se hacían y bueno, pues todo está muy relacionado con lo que pasa en la casa, que no hay quien la venda porque esos muñecos, concretamente hay uno, la madre que lo parió, que es que hace la vida imposible a todo el que se mete ahí dentro de la casa. Así que, pues es un poco esto, la historia esta, que ha estado, a ver, pasable, pues la lees, te entretienes y tal, sí, bien. Como digo, me interesó mucho la historia familiar. La historia familiar está muy bien. Luego ya estas cosas que hacía el puro muñeco este, pues es que me recordaba a Chucky, ¿sabes? El muñeco diabólico, o sea, sinceramente, pues pues es eso, ¿sabes? Es el muñeco diabólico. ¿Cómo vender una casa encantada? No, con un muñeco diabólico dentro. ¿Vale? Para que os hagáis una idea y que esto no da miedo ni nada, 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 nada. ¿Sabes? Entretienes y tampoco es que te haga gracia, ¿no? Porque no te ríes. Pero vamos, que lo que se dice una novela terrorífica, pues no. Es más, es que tiene hasta toques de humor. Pero toques de humor no con el muñeco, con la historia de los hermanos, ¿vale? Hay mucho secretismo en esta familia, porque luego también están las tías, toda la familia de la madre, especialmente de la madre, que era la que coleccionaba todos estos muñecos. Y los hacía, y los tenía incluso desde muy pequeñita. En fin, que todo guarda mucha relación en toda esta historia y el final está bastante bien en cuanto a la historia familiar, a la historia de estos hermanos. Está muy bien cómo, por qué ha pasado todo eso y el saberlo está bastante bien. Como digo, la relación de los hermanos, muy bien. La relación con el muñeco este, en fin, se lee porque no te queda más remedio, pero que ni fu ni fa.
Y después de todo esto que os he contado, pues ya era hora de leer algo un poquito más serio, ¿verdad? Y lo hice gracias a mi querido Lope de Vega con Fuente Ovejuna, obra de teatro escrita en torno al año 1617. Fuente Ovejuna hace referencia a ese dicho, ese refrán que dice Fuente Ovejuna, todos a una. Y de eso trata esta obra. Está ambientada en la guerra civil que se produjo durante el siglo XV en el Reino de Castilla, cuando reinaban los reyes católicos, entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Y esto se va a reflejar en esta obra, cuyo protagonista, el comendador Fernán Gómez, que es un radical que acosa a todo el pueblo, a los hombres de una manera y a las mujeres de otra. Y digo acosar. Entonces tiene una especie como de fijación por una mujer del pueblo, que es Laurencia, que se va a casar con, no sé, creo que era Frondoso. Pero bueno, ellos están a punto de casarse, él está ahí al quite para que esto no se produzca, pero esta guerra civil y el que está al bando de Juana la Beltraneja, que digamos que se apoya junto a los Calatrava a Juana la Beltraneja, le hace irse de la localidad para asistir a esa guerra civil que se produce en Ciudad Real. Al regresar ya se están celebrando la boda entre Frondoso y Laurencia. Y él va a tomar represalias contra este matrimonio y algún que otro familiar de ellos. Es por ello que el pueblo se va a unir contra este comendador y hasta ahí puedo leer porque si no ya os cuento todo el tinglao que ocurre en esta obra. Está muy bien, yo creo que es de las mejores obras del autor y es un autor peculiar e importante porque hasta entonces el teatro estaba regido por la regla de las 3 unidades que se llevaron a cabo dentro de la poética aristotélica. Entonces, Lope de Vega escribió una obra que se llama El arte nuevo para contar comedias, donde establecía una serie de características nuevas a la hora de escribir teatro, como era el cambio de las unidades de lugar, tiempo y acción, donde, bueno, la acción sí que podía estar o sufrir menos cambios, pero sí la de el tiempo y el lugar, que ya no era un lugar establecido, concreto, ni el tiempo era un tiempo fijo, sino que ya se podía aumentar. Entonces él cambió esas reglas y bueno, pues para llevar a cabo un tipo de teatro totalmente nuevo, innovador, distinto. Y lo consiguió. Creo que junto con Calderón de la Barca son los dos pilares fundamentales del teatro del siglo de oro. Grandes influencias fueron estos autores para escritores posteriores y como digo es una gran obra, Fuente Ovejuna, creo que es de sus mejores obras, yo ya he leído otras y esta sinceramente me ha gustado mucho más y la verdad que muy recomendable, es un autor muy prolífico, tiene muchísimas obras de teatro y no solamente obras de teatro, también escribió poesía, también escribió prosa. Si os gusta, si a lo mejor no sois del género teatral, os aburre leer teatro y queréis leer prosa y conocer a Lope de Vega, os recomiendo las novelas a Marcia Leonarda, que son cuatro novelas cortitas y están bastante bien. Pero vamos, que Fuente Ovejuna, más que recomendable. Bien, continuamos y lo hacemos con un autor que he descubierto, un autor ya prestigioso allá donde los haya, que es Anton Chejov. He leído concretamente El duelo, una novela corta escrita en 1897. Me ha gustado mucho para comenzar con este autor y bueno, pues nos vamos a trasladar al Cáucaso, allí vamos a conocer a nuestro protagonista,
Laevsky, es que yo con los rusos, en fin, Laevsky es un joven débil, que no sabe afrontar los problemas, que necesita ayuda para resolver sus dudas existenciales y su problemática con lo que le está sucediendo en ese momento. Y es que ha dejado, bueno, él se ha enamorado de una mujer casada y esta mujer ha dejado a su marido para irse con él. Y ya una vez que lo ha conseguido, que ya está con ella, pues no la quiere dejarla. Entonces no sabe afrontar esa situación por sí mismo y tiene que recurrir a amigos y a una serie de planteamientos para poder dejarla, que son más problemas todavía. Esto es conocido por von Koren, que es un biólogo alemán que está a favor de las teorías de Darwin, concretamente de la selección natural, y que odia profundamente a Laevsky. Por todo esto, porque es un ser muy débil, que no sabe afrontar la realidad de las cosas, y él considera, von Koren, pues que tiene que desaparecer, que personas así no aportan en la sociedad y tienen que ser eliminadas. Es por ello que le reta a un duelo. Y hasta ahí puedo leer. Se produce el duelo y pues, pasan más cosas, ¿vale? O sea, es que no es que termine la novela en el duelo, pero hasta ahí comento. El tema de esta mujer que puede recordar, obviamente, a las adúlteras de la literatura, en este caso a Ana Karenina, vemos cómo hay un trato normalizado hacia esta mujer. Lo que no ven normal es que una vez que muere el marido de esta mujer, ella sufre por ese marido que dejó por Laevsky. Eso es lo que los personajes que la rodean, especialmente mujeres, como que no entienden. Y en ese momento sí que hay cierto rechazo hacia esta mujer, pero no por el adulterio en sí. De hecho, en esa novela aparece la novela de Ana Karenina y se toman referencias de cómo se trataba entonces el tema y cómo se trata en ese momento. Es una novela muy psicológica. Vemos cómo el ser humano, cómo es capaz de cambiar ante determinadas situaciones, cómo piensa de una manera, pero conforme pasan según qué hechos y él se ve en una situación algo más que comprometida, cómo puede cambiar el rumbo de su vida, no solamente en los pasos que da, sino también a nivel psicológico. Muy psicológica es esta novela, está bastante bien, se lee bien, no es complicada, hay mucha reflexión, hay mucha tema científico, como os he dicho, aparecen las teorías de Darwin, especialmente la selección natural, es un tema fundamental en esta novela, y la verdad que para mí ha sido un buen inicio de autor, y la verdad que sí, recomendable también. Y es el turno de hablaros de la novela que llevé a cabo en mi club de lectura Clásicos Universales durante el mes de octubre, que es El Molino del Floss de George Eliot, novela de 1860. Espectacular. Espectacular. No voy a hablaros de ella, pretendo hacer una reseña de esta novela para que se os quite a los que tengáis, las que tengáis miedo a esta autora, porque no os atrevéis con Middlemarch, o si habéis leído el Middlemarch y os ha parecido una novela pues que os ha causado cierto temor para seguir leyendo a la autora, es ideal para iniciarse con ella. El Molino del Floss es espectacular.
Ni siquiera Silas Marner, que ya había leído y que es más cortita que El Molino, pero que también está bien para iniciarse, pero a lo mejor con Silas Marner como que sí te resulta obviamente más fácil que Middlemarch, pero a lo mejor todavía no te convence para seguir leyendo la autora. Con El Molino del Flos ya os digo que vais a tener un concepto distinto de ella y seguramente que pasando esta novela seguro que ya os atrevéis o bien con Middlemarch o con otras obras de la autora. Me reservo comentarios y en próximos vídeos una reseña de esta espectacular, porque digo que es espectacular, novela. Y cerramos este resumen de lecturas con una gran sorpresa que me he llevado, que no me esperaba. Ha sido maravillosa la experiencia de leer Un alma gótica de Jiří Karasek, novela de 1900. Un autor checo, que yo no había leído nada de la República Checa, y esto ha sido, como digo, maravilloso. Vamos a conocer a nuestro protagonista, que no tiene nombre, se le conoce como el héroe, en algún momento se le llama el gótico, y es su deambular solitario por las calles de Praga, también por determinadas iglesias de Praga, por bosques tenebrosos, cementerios y su gran casa, mansión oscura, y donde él va a estar reflexionando constantemente sobre su vida y el momento en el que le ha tocado vivir. No tiene una trama en sí, simplemente es, como digo, el deambular de este personaje y vamos a conocer su interior. Es una persona, como digo, solitaria, no tiene padres, no tiene hermanos, estuvo al cuidado de sus tías que le llevaron por el camino religioso para servir a Dios y digamos, ese es su cometido y es lo que está intentando, ser servidor de Dios. Le llama, le suplica, le aclama, pero no obtiene respuestas. Es una novela donde también vamos a conocer a este personaje en otras facetas, sobre todo en el sentimiento de no ser una persona de este mundo que le ha tocado vivir, de esa sociedad que le ha tocado vivir. Es por eso que se está cuestionando constantemente sobre su ser, sobre sus sentimientos, sobre el camino que debe de adoptar en la vida. Ha sido increíble esta experiencia, pero sobre todo también ha sido increíble por el ambiente que el autor refleja en esta obra. Muy oscura, súper oscura, con lluvias, como digo, cementerios, iglesias, todo muy gótico, que es lo que a mí sinceramente creo que más me ha envuelto de esta novela, porque si esta novela hubiese estado escrita por el día y no sé, fuese más bucólica, pues posiblemente no me hubiese causado la sensación que me ha causado por la ambientación y con esos pensamientos tan acordes a la ambientación que refleja esta novela. Ha sido increíble. Es que tampoco puedo comentar mucho más de la trama porque no tiene como una trama en sí, ¿sabes? Es que son pensamientos y pensamientos y pensamientos, reflexiones, pero buenísimas, increíbles. Es que esto me ha recordado mucho a Oscar Wilde, me ha recordado mucho al Sturm und Drang alemán, es decir, el romanticismo alemán con el que se inició el romanticismo y que se extendió a lo largo de principios, de finales del 18 y principios del 19 por toda Europa. Pero es que también me ha recordado mucho a mis santos de cabecera, a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, en ciertos momentos, en esa llamada, en esa búsqueda de Dios. Y es que ha sido increíble. Ha sido increíble esta experiencia con esta novela tan corta que no sé, es que es mi estilo. Este es mi estilo, el estilo este gótico,
pero no tenebroso, no de miedo en sí, sino ambientación que envuelve al personaje y le hace actuar de esa manera conforme es el ambiente que le rodea, es increíble. Y como digo, no solamente es la búsqueda de Dios, es que hay mucho más, es su ser, sus sentimientos como individuo y cómo él no se ve como un miembro más de la sociedad y del momento en el que le ha tocado vivir. Es el inconformismo, es la rabia, es el dolor de no pertenecer al mundo que le ha tocado vivir. ¿Qué es eso? En fin, me ha tocado mucho esta, y digo novelita porque es novela corta, pero es que es una novelita, pero tan intensa, o sea, es que no recuerdo haber leído nada igual en mi vida, nada igual. La recomiendo mil. Pues bien, pues hasta aquí este resumen de lecturas y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme si habéis leído alguna de estas obras, si os han llamado algunas la atención, si no las leeríais ni de juas porque no es vuestro estilo. Podéis comentarme qué habéis leído en estos 2 meses, septiembre y octubre, qué me recomendáis, qué habéis leído que os ha volado la cabeza. O en definitiva, contadme lo que queráis, que nos escribimos en comentarios. Nos vemos en próximos días, no con la reseña todavía del Molino del Flos, porque se me acaba el año y yo tengo que homenajear a alguien muy importante. Porque también es su onomástica. No solamente Jane Austen cumple 250 años desde que vivió o desde que murió, no sé exactamente, los 250 años, no solamente Jane Austen. En España también se celebran onomásticas importantes de grandes escritores, muy grandes, inmensos, y alguien tiene que homenajearles. Así que no había nadie más por aquí y el Menda pues lo hará en el próximo vídeo. Así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Os mando un besazo enorme y chao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.